Vamos a ver qué pasa con las operaciones con vectores. Vamos a ver dos operaciones con vectores y luego la combinación entre ellas. La primera operación que vamos a ver es el producto de un vector por un número. Vamos a verlo viendo vuestro libro de texto, que también lo tendréis vosotros ahí. Y aún así me gustaría que copiaseis en el cuaderno los aspectos más importantes que veamos dentro de esta explicación, para que así vosotros lo tengáis en vuestro cuaderno. Vamos a ver más o menos la teoría a través del libro y luego vamos a ver algunos ejemplos en el GeoGebra y algún ejemplo también en el libro. Pero a la hora de pintarlo en el GeoGebra es mucho más sencillo para que vosotros veáis de qué estamos hablando. Bueno, pues tenemos ahí, dice el producto de un vector por un número. Al número lo vamos a llamar k, a una constante k, por generalizar, y al vector v, ¿vale? Es otro vector kv que tendrá, y os ponéis qué es lo que pasará con ese vector. El módulo va a ser el módulo de ese nuevo vector, que ahora lo veremos con un ejemplo. El módulo de ese vector va a ser el producto de el valor absoluto de ese número. Pues si k es menos 2, pues su valor absoluto será 2. Si k es 3, su valor absoluto será 3. Por el módulo del vector inicial que nosotros teníamos. Es decir, no es más que la multiplicación del módulo de v por el valor absoluto de el número por el que multipliquemos ese vector. ¿Cuál va a ser su dirección? Pues su dirección va a ser la misma, porque lo único que vamos a hacer es como ampliar o reducir el vector que teníamos inicialmente, pero su dirección va a ser la misma que la de v. Lo que sí puede cambiar es el sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos el vector por un número positivo, no solo va a tener la misma dirección, sino que también va a tener el mismo sentido, es decir, los dos vectores van a estar orientados de la misma manera. Pero si nosotros multiplicamos un vector por un número negativo, su sentido va a ser el contrario, porque al multiplicarlo por un signo negativo lo que hacemos es cambiar el sentido del vector y esos dos vectores van a tener la misma dirección, pero sentido contrario, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos, pero ahora los vamos a ver más fácilmente con el GeoGebra, que lo tenemos aquí. Fijaros, si yo tengo un vector a, b, que está aquí puesto, este vector que tiene origen a y extremo b, que es el vector 1, menos 3, ¿vale? Porque si os acordáis, para calcular las coordenadas de ese vector, lo único que teníamos que hacer era restar las coordenadas al extremo, quitarle el origen. 2 menos 1 es 1 y menos 2 menos 1 es menos 3. Así que 1 menos 3 van a ser las coordenadas de ese vector. Si os acordáis, ese vector fijo va a tener un vector equipolente que va a ser el que esté con origen O y extremo menos 3. ¿Veis? Este de aquí. Luego podemos considerar este vector o este, que es el que va a considerar el GeoGebra, porque como son equipolentes, es decir, si os acordáis, tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, podemos coger a ese representante, que es el que va a tomar al GeoGebra. Pero mi vector inicial es el A, B, que es 1 menos 3, ¿vale? Si yo calculo menos U, menos 1 es el vector que multiplicamos, que se obtiene al multiplicar U por menos 1. Si yo multiplico esto por menos 1, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar 1 por menos 1 y menos 3 por menos 1. Entonces obtendríamos el vector menos 1, 3. A eso se le va a llamar vector opuesto. Ahora lo vamos a ver en la definición en el libro, pero para que vosotros vayáis cogiendo los conceptos aquí representados gráficamente. Entonces, si yo multiplico por menos 1 este vector, obtengo un vector que va a tener, está aquí, pintado en azul. No se ve bien porque hay otro encima, pero este que está aquí, que va desde 0 a 3. Pues si os fijáis, este vector tiene mismo módulo que este. ¿Veis? De aquí a aquí. Misma dirección, porque este vector y este vector son paralelos. Y además, si os fijáis, este tiene este sentido, está orientado hacia abajo, y este tiene este sentido, está orientado hacia arriba. Luego tiene mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto. Por eso se dicen que son dos vectores opuestos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará si queremos calcular 3u?
Si os acordáis, u es este, ¿vale? O lo que es lo mismo, el 1 menos 3. Bueno, pues para hacer 3u lo único que tendríamos que hacer es multiplicar u por 3. O lo que es lo mismo, tener 3 por 1, 3 y 3 por menos 3, menos 9. Entonces obtendríamos este vector que tenemos aquí, w, que si os fijáis es el vector, ¿vale? Es el vector 3 menos 9, ¿vale? Y si os fijáis, son 3 veces este. 1, 2 y 3. Luego el vector w es el mismo que AB, pero multiplicado por 3. Es decir, este va a tener misma dirección, ¿vale? Porque son paralelos. Mismo sentido, porque yo me estoy multiplicando por un número positivo. ¿Veis que tiene el mismo sentido? Los dos apuntan hacia abajo. Y su módulo, que es lo que hemos visto antes, va a ser el módulo de este multiplicado por 3, porque si os fijáis este es 3 veces este. ¿Vale? ¿Qué pasa si multiplicamos u por menos 2? Bueno, pues entonces tenemos este de aquí. Este que está aquí negro. Que si os fijáis, si os acordáis, esto es menos u. Lo único que tendríamos que hacer es multiplicar u por menos 2. Entonces sería lo mismo que 1 por menos 2 y menos 3 por menos 2, 6. Y obtendríamos este vector que es el menos 2, 6. Si os fijáis, este tiene misma dirección que este, porque son paralelos. Sentido contrario, porque la flecha apunta hacia arriba y este apunta hacia abajo. Luego su sentido es el contrario, que coincide con lo que hemos visto de que como k es un número negativo, van a tener sentido contrario. Y su módulo, el módulo que tiene este, va a ser el doble de este módulo. O lo que es lo mismo, el módulo de este, lo que mide este, por el valor absoluto de menos 2, que es 2. Por eso sabemos que es el doble. ¿Vale? Vamos a continuar entonces con lo que tenéis en vuestros apuntes. Aquí tenéis varios ejemplos dibujados, ¿vale? Pero yo creo que con el GeoGebra lo veíais bastante mejor. Bueno, pues además os aparece ahí. Vamos a volver con lo que ya hemos visto en esa explicación. Dice, las coordenadas. Voy a dar un saltito antes de ver esto y vamos a ver esto de aquí. Las coordenadas del vector kv se obtienen multiplicando por k las coordenadas de v, que es lo que hemos visto. Es decir, si yo tengo u que es menos 1, 3, cuando yo hago 3u es menos 3, 9. ¿Vale? Además, tenéis ahí, dice, el producto de 0 por v es igual al vector 0. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ese vector 0? Pues es un vector cuyo origen y extremo coinciden, es decir, tanto el origen como el extremo de ese vector son el origen de coordenada. Así que va a ser solamente un punto. En realidad, más que un vector, es un punto. Y su módulo es 0, porque no tiene ninguna medida. Si el origen es 0 y el extremo también es 0, no hay ninguna distancia entre el origen y el extremo. Luego su módulo es 0. Y además no tiene dirección, porque solamente es un punto. Además, el vector menos 1 por v, que es el que hemos visto menos u anteriormente en el GeoGebra, se designa por menos v y se llama opuesto de v. Es decir, va a tener el mismo módulo, la misma dirección que v, pero sentido contrario, porque estamos multiplicando por un número que es negativo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo. Si v es 2 menos 3, pues 2v será lo mismo que multiplicar 2 por 2 y 2 por menos 3. 2 por 2, 4 y 2 por menos 3, menos 6. El módulo de este vector va a ser el doble que el de v. Su dirección va a ser la misma y su sentido también va a ser el mismo porque el k en este caso es 2, que es positivo. ¿Qué pasa si multiplico por menos 3 este vector? Pues sería lo mismo que 2 por menos 3, que es menos 6, y menos 3 por menos 3, que es 9. Este vector va a tener misma dirección que v. El módulo va a ser diferente, su módulo va a ser 3 por el módulo de v,
Es decir, que si calculáis el módulo de v simplemente multiplicándolo por 3, sabréis el módulo de menos 3v y su sentido va a ser el sentido opuesto al de v, porque estoy multiplicando por un número que es negativo. ¿Vale? Ahora, también quiero que veáis esta definición que aparece aquí, vectores proporcionales. Dice, dos vectores u y v son proporcionales si tienen la misma dirección. O lo que es lo mismo, si uno de ellos se obtiene como otro multiplicado por un número. Por ejemplo, 1 y menos 3 y menos 2, 6. Si os fijáis, para pasar de u a v, lo que estoy haciendo es multiplicar por menos 2. Cuando yo multiplico 1 por menos 2 es menos 2 y menos 3 por menos 2 es 6. Así que como u lo puedo... Perdón, esto aquí tenéis un fallo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Aquí realmente sería v es igual a menos 2u. Para que veáis que este ejemplo está mal, pero la definición sí estaría bien, ¿vale? Es decir, v lo puedo poner como u multiplicado por menos 2. Aquí tendréis que cambiar la u y la v, ¿vale? ¿Cómo podríamos ver también que dos vectores son proporcionales? Pues en este caso, si yo divido 6 entre menos 3, sale menos 2. Y menos 2 entre 1 sale menos 2. Como me sale lo mismo al dividir las coordenadas y de cada vector y las coordenadas x de cada vector, eso lo que quiere decir es que el v en este caso se obtiene como u multiplicado por menos 2, porque siempre que dividimos la coordenada y entre la coordenada y sale menos 2 y la coordenada x entre la coordenada x también sale menos 2. Por eso son proporcionales y tienen la misma dirección. ¿Vale? Hasta ahí el producto de un vector por un número. Vamos a pasar a la siguiente operación, que sería la suma y resta de vectores. Vale, pues fijaros, vamos a distinguir entre cómo calcular la suma y la resta gráficamente y analíticamente. Analíticamente es muy sencillo, es decir, si yo quiero calcular, tengo un vector u y tengo un vector v, ¿vale? Lo único que tengo que hacer para saber la suma de los dos es sumar las coordenadas de cada uno de ellos. Es decir, si yo tengo u 7 menos 3 y v 4, 5, para calcular la suma de esos dos vectores analíticamente, lo único que tengo que hacer es sumar las coordenadas x de los dos, 7 más 4, 11, pues esa será la coordenada x de la suma, y sumar las coordenadas y de las dos, menos 3 más 5, 2. Y así tendré cuál es analíticamente el vector u más v, que es 11, 2. ¿Vale? Eso sí lo estoy haciendo analíticamente. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es representar esa suma? Bueno, pues ¿qué tendríamos que hacer? Yo he cogido aquí los dos vectores que tenéis en ese ejemplo. Tengo el u, que es el 7 menos 3, que es este de aquí, 7 menos 3, ¿veis? Este que está pintado de negro. Y el vector v, que es el 4, 5, que es este también de aquí, negro. El 4, 5, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer para pintar o para representar gráficamente esa suma de los dos vectores? Bueno, pues lo que tendría que hacer es unirlos los dos, es decir, veo cuánto vale u o represento u y luego el v lo coloco o lo desplazo donde termina u. Es como si a u le añadiera o me desplazara después lo que dice v. Entonces, lo primero que tendría que hacer es obtener un vector que fuese equipolente a este, es decir, que tenga mismo módulo, misma dirección y mismo sentido que v, pero que empezase en el extremo que u. O lo que es lo mismo, lo que tengo que hacer es trazar un vector paralelo a este. ¿Veis que estos dos son paralelos? El v y este w son paralelos, tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido porque apuntan hacia el mismo lugar, ¿veis? Y tienen el mismo módulo, porque yo los he tomado teniendo el mismo módulo. Luego, estos dos vectores son equipolentes y yo puedo coger uno u otro porque son exactamente iguales. ¿Qué ventaja tengo? Pues
que ahora yo ya sé que si estoy en este punto y me muevo lo que dice U, después, a continuación, me puedo mover lo que dice V, porque lo tengo aquí añadido. Es como si me desplazara de este punto a este con U y después me desplazo de aquí al extremo de V. Es como si tuviese un añadido, ¿vale? ¿Cuál es el vector U más V? Pues el que va desde el origen de U, que es el primero, hasta el extremo de V, que es este de aquí. No realmente el extremo de V, es el de un vector equivalente a V, pero como los dos son exactamente iguales, este y este, pues elijo este representante porque en este caso me interesa para unir a este vector, este de aquí, y obtener el vector suma, que sería este vector suma A. Que si os fijáis qué coordenadas tiene este vector, pues se mueve 1, 2, 3 hasta el 11 en la X y 2 en la Y. Es decir, este vector tiene coordenadas 11, 2, que lo tenéis aquí, ¿veis? Y es precisamente el que hemos obtenido calculando las coordenadas analíticamente, ¿vale? Ahora, ¿qué pasará con la recta? Bueno, pues la recta es muy similar. Lo tenéis aquí, vosotros lo tenéis en la siguiente página. ¿Qué tenemos que hacer para restar dos vectores U y V? Pues lo único que tenemos que hacer, igual que hacíamos por ejemplo con los polinomios, que para restar dos polinomios, si os acordáis lo que hacíamos era sumar al primero el opuesto del segundo. Nosotros para restar polinomios lo que hacíamos era coger el primero normal y al segundo lo cambiábamos de signo entero y ya luego agrupábamos los monomios que fuesen semejantes. Bueno, pues en este caso igual. Lo que vamos a hacer es al vector U le vamos a sumar el opuesto de V, que lo tenéis aquí, ¿veis? U y V, pues U menos V es lo mismo que si al de U le sumo el opuesto de V. Bueno, pues analíticamente vuelve a ser muy sencillo. Si yo lo que quiero obtener son las coordenadas de U menos V, si U es 7 menos 3 y V es 4, 5, lo único que tengo que hacer es restar cada una de las coordenadas. Es decir, el vector U menos V será el que se obtiene al restar 7 menos 4 en la X, pues en la X yo sé que vale 3. Y en la Y pues sería menos 3 menos 5, que sería menos 8. Así que el vector 3 menos 8 sería la resta de esos dos. ¿Cómo lo hacemos gráficamente? Pues vamos a utilizar el GeoGebra otra vez, ¿vale? Para que lo veáis más fácilmente. Volvemos a tener los dos mismos vectores que teníamos en la suma. El U, que es el 7 menos 3, que está aquí, y el V, que es el 4, 5, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que lo que tenemos que hacer es a este vector sumarle el opuesto de este. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer entonces es dibujar el opuesto de V. Si V es el 4, 5, hemos dicho que el opuesto es o tiene mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto. O lo que es lo mismo, si os acordáis, al vector V tendríamos que multiplicarlo por menos 1. Con lo cual, si el vector V es el 4, 5, el menos V será el menos 4 menos 5. Que lo tenéis aquí dibujado. El GeoGebra la llama W, pero realmente es menos V. ¿Veis aquí? V es menos V. Este vector de aquí tiene mismo módulo que este, misma dirección, ¿veis que están en la misma recta los dos? Y sentido opuesto. Si este es el 4, 5, este de aquí, este es el menos 4, menos 5. Bueno, pues cuando yo pinto ese, lo único que tendré que hacer es sumar, es decir, hacer lo que hemos hecho en el procedimiento anterior, pero en lugar de con V, con este W. Entonces, buscaríamos un vector. Vosotros trazáis un vector que sea paralelo a este, cogéis vuestra escuadra, vuestro cartabón y sabéis trazar paralela y medís esto de aquí. Entonces, trasladáis este vector aquí. Es decir, voy a tomar este vector que será equivalente a este porque tendrá mismo módulo, misma dirección y mismo sentido.
como estoy trabajando con vectores libres, ya no estoy trabajando con vectores fijos, voy a coger este representante que es el que me interesa ahora. Y ahora hago lo mismo que con la suma. Cojo el origen de u y llego hasta el extremo del menos v trasladado, que es este de aquí. Y este sería mi vector resta, que si os fijáis en sus coordenadas son 3 menos 8, que son las que hemos calculado ya analíticamente. ¿Vale? Eso sería la suma y la resta. Y solo nos quedaría ver lo último de las operaciones, que sería la combinación lineal de vectores. Bueno, pues hemos visto qué pasa con la multiplicación de un número por un vector, ¿vale? Y hemos visto qué pasa con la suma y la resta de dos vectores. Bueno, pues la combinación lineal lo que va a hacer es realizar una combinación entre esas dos operaciones, entre la suma y el producto de un número por un vector, ¿vale? Entonces, todos los vectores que yo pueda obtener combinando la suma y el producto de un número por un vector de varios vectores, ¿vale? Pues son combinación lineal de ellos. Vamos a ver mejor la definición aquí. Dice, dado dos vectores u y v y dos números a y b, cuando yo hago a por u y b por v, voy a tener otro vector. Bueno, pues se dice que ese vector que yo he obtenido haciendo esto es combinación lineal de u y v, porque yo puedo poner ese vector como una relación o como una combinación de u y v, ¿vale? Por ejemplo, si yo hiciese 4u más 2v, que lo tenéis pintado aquí, bueno, pues este vector es una combinación lineal de u y v, porque yo puedo obtener este utilizando la multiplicación del vector por un número y la suma de dos vectores, o de más vectores, ¿vale? No tiene por qué ser solamente dos. Os dice aquí, que esto sí es importante, si dos vectores u y v tienen direcciones distintas, cualquier vector puede expresarse como combinación lineal de ellos. Es decir, que si yo tengo dos vectores que no tienen la misma dirección, que no son proporcionales, si os acordáis, pues entonces yo siempre puedo poner cualquier vector del plano, el que yo quiera, como una combinación lineal de esos dos vectores u y v. Es decir, voy a poder encontrar dos numeritos que cuando yo multiplique u por uno de esos números y v por otro de esos números y los sume, voy a obtener ese vector. Vamos a verlo con un ejemplo, con el ejemplo que tenéis en el libro. Dice, dado dos vectores 7 menos 4 menos 5 menos 2 y 11 18, lo primero que os pregunta el ejercicio es, ¿tienen los vectores u y v la misma dirección? O lo que es lo mismo, ¿u y v son proporcionales? Bueno, pues si os acordáis con lo que hemos visto antes, para ver si esos dos vectores son proporcionales, lo único que tenemos que hacer es dividir la componente x entre la componente x y la componente y entre la componente y. Si esas dos divisiones son iguales, entonces los dos vectores son proporcionales o tienen la misma dirección, que es lo mismo. Pero si no sale lo mismo, pues entonces esos dos vectores no tienen la misma dirección. ¿Vale? Vamos a verlo. Si os fijáis, si yo divido menos 5 entre 7, es distinto que menos 2 entre menos 4. Para empezar, menos 2 entre menos 4 sale un número positivo, 0,5. Y menos 5 entre 7 va a salir un número negativo. Así que estos dos valores no son iguales. Como no son iguales, yo puedo asegurar que u y v no son proporcionales. Y si no son proporcionales, no tienen la misma dirección. ¿Vale? Bien, eso es lo primero que me dice el ejercicio. Luego me dice, calcula las coordenadas de 3u menos 2v. Bueno, pues eso es fácil, ¿no? Lo único que tendría que poner es 3 por u menos 2 por v. Me está diciendo que las calcule, las coordenadas, no me está diciendo que lo represente gráficamente. Bueno, pues entonces lo voy a calcular analíticamente y listo. Pues para multiplicar 3 por u, solo tengo que multiplicar 3 por 7, 21, y 3 por menos 4, menos 12.
Y para obtener esto pues voy a multiplicar 2 por esto y luego lo resto, ¿vale? 2 por menos 5 menos 10 y 2 por menos 2 menos 4. Y después lo que hace aquí el ejercicio es dejar el 3u y luego como tengo una resta, pues lo mismo que sumar el opuesto de este, ¿no? O sumar 10 y 4. O si queréis directamente lo podéis hacer así para que os liéis menos. Es decir, ¿cuánto es 21 menos menos 10? Pues menos menos más, entonces es 21 más 10, 31. Lo digo por si esto os lía más. Y luego menos 12 menos menos 4 es lo mismo que menos 12 más 4, que es menos 8. Así que ese vector tendría de coordenadas 31 menos 8. Fijaros, como 31 menos 8 lo podemos poner como 3 por u menos 2 por v, podemos decir que el 31 menos 8 es una combinación lineal de u y de v, porque podemos ponerlo como una relación entre u y v, en este caso restándose, y multiplicado por un número. Entonces, este vector que hemos obtenido, el 31 menos 8, se obtiene como combinación lineal de u y v. ¿Vale? Y ahora nos dice otra pregunta, que esta sí es más interesante. Aquí lo que pasa es que en el libro utiliza la x y y a mí eso no me gusta utilizarlo porque realmente después cuando tengamos incógnitas son los valores que vamos a calcular, pero para las coordenadas de un vector, no para los escalares o los números, que es lo mismo. Entonces yo pondría, por ejemplo, alfa y beta o a y b, ¿vale? El libro utiliza x y, pero yo utilizaría otros valores. Entonces me dice, halla el valor de x e y para que pase esto. Es decir, para que w sea una combinación lineal de u y v. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver, o lo primero que tendríamos que pensar, es si se puede hacer. Para eso, lo primero que tendríamos que ver es si u y v son proporcionales o tienen la misma dirección. Porque si los dos fuesen proporcionales, entonces no podríamos poner w como combinación lineal de u y de v, ¿vale? De los dos. Entonces me dice, como yo ya sé que no tienen la misma dirección, porque ya lo he visto en el apartado A, pues sabemos, por lo que hemos visto anteriormente, que cualquier vector se puede poner como combinación lineal de esos dos vectores, ¿vale? Bueno, pues como yo ya sé que se va a poder poner como combinación lineal, voy a ver qué numeritos tendría que poner multiplicando a u y multiplicando a v para que este se pudiera expresar de esta manera o como combinación lineal de los dos. Bueno, pues para eso queremos ver cuando estas dos cosas son iguales. Bueno, pues sería cuando x por u, que sé lo que vale, más y por v, que sé lo que vale, tiene que ser w, que también sé lo que vale porque me lo dice el ejercicio, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasaría esto? ¿Qué tendría que hacer aquí? Pues 7 por x, 7x, y menos 4 por x, menos 4x, ¿vale? Y ahora aquí sería y por menos 5, menos 5y, y por menos 2, menos 2y. Tendría que ser igual a esto. Bueno, pues entonces yo sé que esta coordenada x tendría que ser lo mismo que la coordenada x que se obtiene al multiplicar esto, más la coordenada x que se obtiene al multiplicar esto. ¿Vale? Entonces, 11 va a ser lo mismo que 7x, y en este caso, como más por menos es menos, menos 5y. ¿Veis que lo tenéis aquí? Porque la coordenada x sería la suma en este caso de estas dos coordenadas x. Y tendrían que coincidir con eso, porque yo estoy buscando la x y para que eso coincida. Pues entonces, yo sé que las coordenadas de x de este vector serían 7x menos 5y. Y la coordenada y sería menos 4x, y en este caso más por menos, menos 2y. Entonces, para que estos dos vectores coincidieran, por un lado 7x menos 5y tendría que valer lo mismo que 11, y menos 4x menos 2y tendría que valer lo mismo que 18. Esto
es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que sabéis resolver. Podéis resolverlo por el método que queráis, igualación, reducción o sustitución, ¿vale? Y una vez que resolváis ese sistema, nos dice que x vale menos 2 e y vale menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues si sustituimos aquí, lo que quiere decir es que w, para yo poder ponerlo como combinación lineal de u y v, tendré que ponerlo como la x vale menos 2, menos 2u, y como la y vale menos 5, y más por menos es menos, menos 5v. Así que para que w sea combinación lineal de u y v, tendría que poder ponerlo como menos 2 veces u, menos 5 veces v. ¿Vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. A continuación vais a hacer algunos ejercicios y ya luego pondré un pequeño test para comprobar si habéis entendido o no lo que os acabo de explicar y los ejercicios que habéis hecho.